se puede probar fácilmente, de manera muy fácil, que son linealmente independientes y por lo tanto es una base. Bien, entonces una forma de probarlo es si los escribimos en forma de columna en una matriz de orden n por n, es decir, la primera columna de esa matriz que tiene n filas es el vector E1. Si el vector E2 lo coloco en la segunda columna, sucesivamente colocaría el vector E sub 3 en la tercera columna y finalmente el vector E sub n lo voy a colocar en la enésima columna. Entonces aquí tendría una matriz de orden n por n. Y el determinante de esa matriz, ¿no? Fíjense que es una matriz unitaria, la matriz identidad es la que se genera allí. El determinante de esa matriz identidad sabemos que es 1 porque basta con multiplicar los elementos que están en su diagonal. Todas las demás multiplicaciones van a ser 0 porque van a contener un 0 como factor. Entonces el determinante de esa matriz es 1 y como es distinto de 0, según un teorema que ya discutimos anteriormente, entonces los vectores que llamamos E sub 1, E sub 2 hasta E sub n serían entonces vectores linealmente independientes. El teorema nos decía que cuando estamos en Rn nosotros podemos escribir los vectores en cuestión, el conjunto de vectores, como columnas de una matriz, y si los determinantes de esa matriz, que obviamente va a ser cuadrada, si el determinante de esa matriz es distinto de 0, entonces los vectores serían linealmente independientes. Esa es una caracterización para poder ver la independencia lineal de vectores en Rn. Por lo tanto, es obvio que en el ejemplo que estamos estudiando de n tuplas llamadas E1, E2 hasta En, donde tiene un 1 en un lugar y 0 en los demás, alternando en 1 en todas las posiciones, ese conjunto de vectores, según lo que acabamos de demostrar mediante el determinante, son linealmente independientes. Y basado en el concepto anterior, como estamos en Rn, para Rn basta tener solamente n vectores linealmente independientes para que también generen y para que sean una base. Entonces ese conjunto de vectores E1, E2 hasta En, que son una base, lo vamos a llamar la base canónica en Rn. Vamos a ver paso a paso, poco a poco, que todos los espacios vectoriales que nosotros nos han interesado, como el de las matrices, los polinomios, etcétera, todos tienen una base canónica. Una base canónica es, vamos a decirlo así, es una base elemental que nos permite hacer los cálculos y las caracterizaciones de una manera más sencilla que con otras bases. Vamos a probar más adelante que en otro teorema que un espacio vectorial puede tener diferentes bases, pero en todo caso el número de vectores que hay en cada base debe ser siempre el mismo. Eso se establecerá y se demostrará en algunos teoremas que vamos a discutir. Bien, ya entendido lo que significa una base canónica en un espacio vectorial, vamos entonces a hablar en el ejemplo 1 de lo que es una base canónica para el espacio de los polinomios de grado n o menor. Recuérdense que llamamos P sub n el conjunto de todos los polinomios, ¿no?, que tienen, vamos a escribirlo así, en general, vamos rebajando el grado hasta llegar a su 1x, o sea, un número real por x, y a su 0, y todos estos valores a su i son números reales, con i variando desde 0 hasta n, si todos los coeficientes son números reales. Eso sería el conjunto P sub n de todos los polinomios de grado n o menor. Es decir, puede ser menor que n, porque vamos a suponer que la primera coeficiente que estamos colocando aquí sea 0. Entonces, en vez de ser un polinomio de grado n, sería un polinomio de grado n menos 1, porque se anularía la primera entrada, el primer sumando. Así que estos son polinomios de grado n o menor, porque si los primeros coeficientes son 0, entonces se va a obtener un polinomio de grado menor. Podemos llegar hasta un polinomio de grado 0, si es una constante lo que aparece nada más. Ya discutimos este espacio vectorial, se probó que era un espacio vectorial, se habló de independencia lineal en un conjunto de polinomios de este tipo, se habló de polinomios que generaban al espacio, y ahora entonces vamos a hablar lo que es una base canónica
para P sub n. Nosotros ya vimos en un ejemplo anterior, que estamos aquí recordando, que el conjunto de polinomios formados por los polinomios de P sub n, 1, fíjense que 1 es un polinomio de grado 0, por lo tanto puede pertenecer a P sub n para cualquier n, x al cuadrado y x a la 3, este conjunto son linealmente independientes en P sub 3. Aquí nos estamos especificando, no estamos generalizando P sub n, sino nos estamos colocando en el conjunto de los polinomios P sub 3, que es un caso particular de P sub n y que es un espacio vectorial. Son todos los polinomios de grado 3 o menor. Entonces estamos dando un conjunto de vectores que pertenecen a ese espacio vectorial, que son estos 4 polinomios o monomios que están aquí: 1, x a la 2 y x a la 3. Ya nosotros habíamos probado que en P sub 3 ese conjunto de 4 vectores, digámoslo así, parece que generalizamos la idea de vectores a los elementos de cualquier espacio vectorial, no importa que sean polinomios, matrices o funciones. Ese conjunto de 4 vectores son linealmente independientes en P sub 3. No lo vamos a probar porque ya lo habíamos probado. Y también se probó que generan. Fíjense que el teorema anterior no lo puedo usar. No puedo decir que si esos 4 vectores son linealmente independientes en P sub 3 también van a generar a P sub 3. No necesariamente es así. Este teorema solamente es útil para Rn. Y aquí estamos hablando de polinomios. Por lo tanto, también tendríamos que probar, solo que no lo hacemos aquí porque ya se hizo, que este conjunto de 4 polinomios o monomios o vectores, como lo quiera llamar, también generan a P sub 3. Basta con recordar esos ejemplos que ya estudiamos. Entonces, como tenemos un conjunto de 4 polinomios que son linealmente independientes en P sub 3 y que generan al espacio, decimos que entonces son una base para P sub 3. Y esta base la vamos a llamar la base canónica, en este caso en el ejemplo de P sub 3 para P sub 3. Y si generalizamos, entonces decimos que los monomios 1, x a la 2, x a la 3 hasta x a la n, los cuales van a ser también linealmente independientes en P sub n y van a generar a P sub n, entonces son una base para P sub n. Y esa base la vamos a llamar la base canónica. Entonces en el ejemplo concreto que vimos de P sub 3, esta sería la base canónica para P sub 3. ¿Y por qué la base canónica? Nuevamente por la facilidad que vimos de manera similar a como hicimos en R2 y R3. Porque cualquier polinomio de P sub 3, digamos por ejemplo 3x a la 3 menos 5x a la 2 más x menos 1, es posible escribirlo como combinación lineal de estos 4 de la base. Fíjense que basta con decir x3 por el mismo coeficiente que él tenía, es el adecuado. De la misma manera el otro componente del conjunto lo multiplico por menos 5, que era el coeficiente que ya tenía, y multiplico x, que es el otro componente de los vectores de la base. Aquí lo pueden ver, aquí está. Entonces lo multiplicamos por 1 y finalmente multiplico por menos 1 el componente constante de el conjunto en cuestión que llamamos una base. Entonces, de una manera muy fácil, muy directa, muy evidente, se puede escribir cualquier polinomio del espacio como combinación lineal de los vectores que están en la base canónica. Ya vamos a ver más adelante que como todo espacio vectorial admite distintas bases, cuando la base no es la canónica, entonces la forma de escribir un vector como combinación lineal de los elementos de la base no es tan evidente como con la base canónica. De esta manera, entonces estamos haciendo ver la utilidad de tener una base canónica, la ventaja de tener una base canónica. Bien.